Con respecto a las características morfológicas de la planta de papa, tengamos en cuenta que se trata de una especie herbácea de crecimiento anual durante el periodo primavera-verano, ya que se trata de una planta sensible a las bajas temperaturas, es decir, tenemos que efectuar la siembra una vez que hayan pasado los periodos de cierta probabilidad de riesgo de heladas tardías. Lo mismo ocurre cuando decidimos sembrar en forma tardía el cultivo de papa, que corresponde al mes de febrero, de tal manera que su ciclo de producción, que dura en promedio unos 100 días, también finalice antes de la posible ocurrencia, en este caso, de heladas tempranas. La planta de papa crece en forma herbácea, tiene un tallo erecto, sus hojas son compuestas, es decir, no presenta una lámina entera, sino que está subdividida en cierta cantidad de folíolos y a su vez en la parte apical se desarrolla una inflorescencia integrada por flores hermafroditas. Esto significa que en la misma flor vamos a encontrar tanto los órganos reproductivos masculinos, representados por las anteras, y los órganos reproductivos femeninos, representados por el pistilo. Es decir, la flor luego se va a transformar en una semilla sexual, que es la que se utiliza normalmente para los distintos planes de mejoramiento genético. Y como órganos subterráneos nos vamos a encontrar con el tubérculo madre, que nosotros utilizamos como papa semilla, desarrolla una raíz superficial y tallos subterráneos modificados que se denominan estolones. Y en cierta etapa de crecimiento, en los extremos de estos estolones se van a diferenciar los futuros tubérculos que, pasando por una etapa de acumulación de carbohidratos, se va a producir el engrosamiento de los tubérculos, que van a ser en definitiva las papas que tienen un valor comestible y comercial. Desde el punto de vista químico, tengamos en cuenta que la papa tiene en promedio alrededor de un 75% de agua. Su principal componente es el almidón, que tiene entre 16 y 20%. Su contenido proteico es relativamente bajo, ya que se encuentra entre el 2 y 2,5%, pero a su vez tengamos en cuenta que la papa es rica en distintos tipos de minerales, principalmente potasio, fósforo, magnesio y además hierro. Y además tengamos en cuenta que una dieta rica en papa realiza el aporte de cierto tipo de vitaminas, principalmente la vitamina C y la niacina. En definitiva, la papa se trata de un alimento que aporta una importante cantidad de energía y con la ventaja de que es un material relativamente bajo en cuanto a contenido graso. Si repasamos el ciclo de cultivo de la papa, ustedes se van a dar cuenta que en una primera etapa, una vez que está enterrado la papa semilla, va a emitir un brote, por lo tanto se inicia un periodo vegetativo de crecimiento que está relacionado con la elongación del tallo principal y la aparición de las hojas. Es decir, este periodo vegetativo está relacionado con la formación de una estructura de la planta, de toda la arquitectura de la misma, que va a beneficiar a través del proceso de la fotosíntesis
de la producción de carbohidratos y posteriormente se produce la etapa de la iniciación de la tuberización. Es decir, que en esta etapa del ciclo del crecimiento de la papa, en los extremos del tallo subterráneo se van a diferenciar los tubérculos, para que en una etapa posterior de maduración, todos los azúcares, los carbohidratos que se sintetizaron en la parte superior de la planta sean traslocados a través del floema hacia los sistemas subterráneos y comiencen a acumularse en los tubérculos, dando la formación de las papas, de los tubérculos que normalmente nosotros los utilizamos como órganos comestibles. Y posteriormente se va a producir la etapa final del ciclo del cultivo, donde vamos a ver que el follaje comienza a tornarse de un color amarillento, va envejeciendo la planta, se va entregando, pero ya están todos los, digamos, las sustancias asimiladas, los carbohidratos acumulados en los órganos subterráneos. Este ciclo de producción es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a permitir adaptarlo a las características de suelo y clima de las distintas regiones. Va a ser muy importante tenerlo en cuenta para definir cuál es el lote a sembrar más apropiado, ¿sí? Teniendo en cuenta los cultivos antecesores, porque uno de los aspectos fundamentales a evaluar es que el cultivo de la papa es altamente demandante de nutrientes, ¿se entiende? Entonces no nos conviene destinar a un lote chacareado, pobre, que viene de otro cultivo de papa, sino que es conveniente efectuar una correcta rotación de cultivos. Y otro aspecto fundamental a tener en cuenta está relacionado con la selección del cultivar o variedad de papa. Tengamos en cuenta que no solamente en Villa Dolores, sino a nivel nacional, la principal variedad de papa que se siembra corresponde a la espunta. Esta variedad de papa es de origen holandés. Desarrolla tubérculos de forma oval alargados, la piel es suave y de un color amarillento y la carne, es decir, la pulpa de la papa también presenta un color amarillo. El tamaño de los tubérculos es relativamente grande. La ventaja que tiene la variedad espunta que presenta un alto potencial de rendimiento y su madurez es semitemprana, es decir, cumple todo su ciclo de producción entre los 90 y 100 días. Una de las debilidades que presenta la variedad espunta es que es susceptible a la principal enfermedad fungosa producida por Phytophthora infestan o conocida vulgarmente como el tizón tardío de la papa. A su vez es sensible a la sarna común, que es una enfermedad muy desarrollada en el ámbito de Tras la Sierra y presenta cierta sensibilidad a enfermedades producidas por distintos tipos de virus. Otra de las particularidades de la variedad espunta es que desde el punto de vista culinario tiene como desventaja que tiene bajo contenido de materia seca. Esto hace que no sea una variedad altamente demandante por la industria para procesarla y transformarla en papas fritas, ¿sí? Pero insisto, para que ustedes tengan idea, en el principal mercado central de Buenos Aires, donde se comercializa la mayor parte de las papas, cada 100 bolsas de papa que se comercializan, 96 corresponden a espunta. Esto lo hace
una ventaja, digamos, del punto de vista agroecológico totalmente negativa, porque es altamente susceptible, como yo le decía anteriormente, a la principal enfermedad fúngica, denominada como Spunta infestan. Entonces, este es un punto débil a tener en cuenta cuando se toma la decisión de la selección de las variedades de papa, lo cual no es conveniente trabajar solamente con espunta, sino tratar de incorporar otras variedades de tal manera que el productor se vea obligado a utilizar una menor cantidad de fungicidas químicos.